Los Incoterms y su importancia para los contratos internacionales. ¿Por qué surge? Surge como consecuencia de la globalización, ya que debido a esta se creó la necesidad de establecer términos que fueran comprendidos, aceptados y aplicables mundialmente a la hora de establecer un contrato de compraventa internacional. ¿Qué son los Incoterms? Son unas reglas que permiten establecer los términos de venta entre comprador y vendedor. Los términos de venta hacen referencia al punto en el que un vendedor transfiere al comprador una propiedad y los acuerdos que se hacen para transportarlo. Son una sencilla y clara interpretación de los términos más utilizados al momento de establecer los acuerdos de compra y venta de bienes a nivel internacional. La finalidad de los Incoterms es facilitar un conjunto de reglas de aceptación internacional para una interpretación más clara de los términos que se establecen en dichos contratos. Son claves para determinar si las partes cumplen con sus obligaciones para así al menos evitar en mayor medida posibles malentendidos y desacuerdos y evitar litigios y largos procesos legales que solo cuestan tiempo y dinero a los involucrados. Un poco de historia. El inicio de los Incoterms se remonta al año 1999, cuando ya existían en Estados Unidos unos términos comerciales que eran denominados como definiciones para el comercio exterior norteamericano. Luego de esto, en 1936, la Organización Internacional de Comercio, ubicada en París, Francia, publicó por primera vez en 1936 una serie de reglas para la interpretación de los principales términos comerciales conocidos con el nombre de Incoterms. Desde entonces han sido modificados para agregar enmiendas con la finalidad de adecuarlas a las prácticas comerciales vigentes. Ya establecidos los Incoterms, ¿realmente es importante establecer un contrato? Sí, puesto que el aumentar competitividad de las empresas y la complejidad de los movimientos internacionales incrementa también los riesgos e incertidumbres entre las partes. Un contrato es considerado un instrumento o un método de prevención que obliga a las partes a cooperar entre sí de manera permanente para prever y cubrir posibles riesgos en el traslado de mercancías. Marcos de referencia para aplicar los Incoterms. Es necesario ser específicos en el lugar de entrega en el cual vamos a hacer la transferencia de la mercancía, puesto que ahí se transfieren los riesgos de esta. Es necesario tener en cuenta que si se desean hacer variaciones en los Incoterms, estas se deben especificar de manera muy detallada en el contrato. Y de igual manera se debe especificar en los demás documentos que se utilicen en la compra-venta, como por ejemplo certificados, facturas y listas de empaque. A pesar de que el contrato de compra-venta y el de transporte internacional son totalmente independientes, es muy importante comunicarle a la empresa de transporte cuál es el Incoterm que se va a utilizar, puesto que de esto depende que se haga de manera coordinada la operación y que se eviten costos y riesgos innecesarios. Bueno, ahora vamos a explicar de manera detallada los Incoterms, qué significan cada uno y cuáles son sus aplicaciones. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Se dividen en 4 grupos para una mejor utilización y comprensión de los Incoterms. El primer grupo es el grupo E o el grupo de salida. Este grupo solamente lo contiene un término, el cual se llama export o entrega en fábrica. Este término lo que significa es que la única obligación del vendedor es entregar la mercancía en la fábrica, empacada, embalada y debe entregar su factura. También es obligación del vendedor ayudarle, auxiliar al comprador con los trámites aduanales. El comprador de ahí en adelante se debe hacer cargo de todos los costos, riesgos y gastos que se generen en la operación, desde el lugar de fábrica del vendedor hasta el destino que tenga. Los Incoterms pertenecientes al grupo F tienen 2 características en común. La primera es que el vendedor no se obliga a pagar el transporte principal y la segunda es que el vendedor se obliga a hacer los trámites para el despacho de la mercancía para la exportación, pero no para la importación. El primer Incoterm perteneciente a este grupo es el FCA, Free Carrier o Franja Transportista. En este, el vendedor se obliga a entregar la mercancía marcada y embalada adecuadamente al transportista contratado por el comprador en el lugar acordado. Es importante tener en cuenta que si el vendedor y el comprador no acuerdan un lugar de entrega, el vendedor entregará la mercancía en el lugar que más le convenga. El segundo Incoterm perteneciente a este grupo es el FOB, Free on Board o libre a bordo del buque. En este, el vendedor se compromete a entregar la mercancía a bordo del buque y desde este momento el comprador es responsable de los riesgos y costos que se asuman en esta operación. El tercer Incoterm perteneciente a este grupo es FAST, Free Alongside Ship o libre al costado del buque.
En este el vendedor se compromete a entregar la mercancía al lado del buque. Es importante tener en cuenta que a partir de este momento el comprador es el responsable de asumir los costos y riesgos que la operación implique. En estos dos últimos incoterms, es decir, FOB y FAS, es importante tener en cuenta que cuando la mercancía necesita ir en contenedor es mejor utilizar FCA, debido a que cuando se entrega la mercancía al transportista se pierde el control sobre ella. El siguiente grupo es el grupo C. El CPT es el transporte principal más el lugar de destino. El vendedor debe asumir los costos del transporte, llevar la mercancía al lugar acordado y entregársela a la persona designada. Este Incoterm exige al vendedor despachar la mercancía para la exportación y lo exime para el despacho de la mercancía de la importación. El CIP es el transporte más el seguro. El vendedor se hace responsable del pago del transporte, lleva la mercancía al lugar acordado y se le entrega a la persona encargada. Además, el vendedor debe adquirir un seguro de transporte contra daños y riesgos. El comprador debe tener en cuenta que este seguro es de cobertura mínima. Si desea un seguro con mayor cobertura, se deberá pactar desde el principio con el vendedor. El CPR es el coste y el flete. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque. El riesgo se transfiere cuando la mercancía está al borde del buque. El vendedor se hace responsable de todos los costos de transporte hacia el puerto que se ha acordado. Observaciones: cuando las mercancías se agrupan en los contenedores, el vendedor lo proporciona al porteador en un terminal de contenedores. En este momento, el vendedor pierde el control de la mercancía. Cuando pasa esto, es recomendable negociar en CPT. El último Incoterm que tenemos en el grupo C es el CIF, es decir, costo, seguro y flete. En este, el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y es en este momento cuando se transmite el riesgo. El vendedor debe contratar y pagar todos los costos y fletes que sean necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado, además de pagar el seguro que, como en el caso del Incoterm CIP, debe ser de cobertura mínima. En este Incoterm es bueno aclarar que cuando se trate de mercancía agrupada o consolidada es más recomendable cambiar al Incoterm CIP porque el vendedor deberá transmitir las mercancías al porteador y perderá el control sobre ellas. El último grupo que tenemos es el grupo D, es decir, de llegada, donde incluye entrega. En este encontramos primero al Incoterm DAT, es decir, entregado en terminal, que consiste en que el vendedor entrega la mercancía descargada al medio de transporte de llegada y lo pone a disposición del comprador en el terminal acordado en el puerto. En este Incoterm se le exige al vendedor que despache la mercancía para la exportación, pero él no está obligado a despachar la mercancía para la importación, por lo que no debe pagar los derechos ni los trámites aduaneros relacionados con eso. El segundo Incoterm que tenemos es el DAP, es decir, entregado en lugar. Aquí el vendedor entrega la mercancía en el medio de transporte de llegada preparada para su descargue en el lugar acordado con el comprador. En este Incoterm es muy importante que se especifique con detalle este lugar porque será el vendedor el que asuma todos los riesgos para llevar la mercancía hasta este punto. Y el último Incoterm que tenemos es el DDP, es decir, entregado a derechos pagados. En este el vendedor entrega la mercancía ya despachada para la importación al comprador en el punto de destino. En este Incoterm el vendedor debe despachar la mercancía tanto para la importación como para la exportación, por lo que debe realizar todos los trámites aduaneros relacionados con estas operaciones. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Sí. Ahora les voy a contar algunos datos para tener en cuenta a la hora de utilizar Incoterms. Primero, como la Organización Internacional de Comercio no es una entidad que tiene la facultad para establecer normas con validez jurídica, todo lo que se establezca en ellas no va a tener validez ante un juez, lo cual también significa que a la hora de hacer negocios internacionales el uso de los Incoterms no es de manera obligatoria. Segundo, si se deciden utilizar los Incoterms, es muy importante establecer qué Incoterm se va a utilizar y establecer qué versión se va a utilizar, pues estas están cambiando constantemente con el pasar de los años. Tercero, el uso de los Incoterms solamente se da para la compraventa de bienes inmuebles, es decir, mercancía física. Cuarto, aunque los Incoterms se establecen para operaciones internacionales, no hay nada que impida que estos se usen de manera interna.